Continuamos con el senador Wilson Arias por 35 minutos, senador Wilson Arias. Muchas gracias, señor presidente. No saben cuánto he sufrido este momento. Desde Cali, con profundísimo dolor y repugnancia, he asistido a hechos muy crueles de la vida de mi ciudad. Pocas veces como ahora me ha tocado presenciar la matanza de mi pueblo. Con la voz enardecida quiero hablarle a ustedes, pero también al pueblo colombiano. Lo he dicho varias veces y ha sido objeto de mofa por parte de algunos de mis colegas, pero lo quiero repetir con el corazón en la mano. Al pueblo colombiano le pido que esté atento de esta cita. A la comunidad internacional le pido que esté atenta de esa cita. A los demócratas del mundo. Y claro, lo repito, también al modo como se va a votar esta moción de censura contra un ministro que ha producido unos hechos horribles en mi ciudad y en la vida del país. Contra un gobierno insaciable de sangre en estos momentos. Se me ha roto la voz 1 y 1000 veces, yo que no suelo llorar, viendo Siloé y viendo a Lucas Villa. Para él y para los 6.402 jóvenes inmolados, empiezo recordando las breves líneas de Miguel Hernández en su elegía Miguel Sigé. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Por Lucas Villa y los inmolados. En la ciudad de Cali nos han impuesto un laboratorio de guerra, un plan de terror y guerra psicológica, a partir de pretendidas teorías que además ya han resultado bastante discutibles, pero que tienen consecuencias directas sobre la humanidad de mis coterráneos. Una brutal represión que cuesta muerte y desolación y que ha salpicado de sangre a la fuerza pública colombiana. Quiero recordar en primer lugar categorías jurídicas sobre el exceso de la fuerza para reprimir el derecho a la protesta. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que me permito recordar. La intolerancia, la agresión y la imposición por la fuerza de doctrinas que frustran el espíritu humano en gobiernos lejanos a la democracia y a la pacífica discusión, lo cual apareja la debilidad de las instituciones encargadas de controlar el poder de los gobernantes. La renuncia a la crítica constructiva, al derecho a disentir racionalmente, a cuestionar, es el escenario propicio para que florezcan las dictaduras y consigo la vulneración masiva de los derechos humanos. Cuando la sociedad se percata de que los destinos de un país van por mal camino y no existe institución representativa o de control con la capacidad de soportar y oponer pesos, frenos y contrapesos a los gobernantes, tesis y antítesis, deparan para los integrantes de esa sociedad determinada funestas consecuencias.
La Corte procura por esos días, a propósito del derecho a la protesta, profundizar una doctrina a objeto de ser escuchada. La Corte alude a profundísimas razones filosóficas y sociológicas que hoy tienen consecuencias materiales. Esto no es un asunto de una disertación vacua de la Corte. Se cuentan por vidas, por desaparecidos, por heridos, por luto en mi comunidad. ¿Debe interpretarse la protesta en Colombia a la luz de la revolución molecular disipada? ¿A la luz de la doctrina del enemigo interno? ¿Cómo miran estas teorías a las personas, a las organizaciones y a los movimientos que participan de la protesta? ¿Cuánto de afirmación contra ellos y cuánto de negacionismo hay en estas teorías? ¿Cuántos muertos más, señor ministro, nos van a costar sus teorías y las del reducido puñado de hombres y mujeres que ha pretendido proclamarlas en Colombia, pero que lamentablemente ha logrado instalar sus caudas, al parecer en la dirección de algunos sectores de la fuerza pública colombiana y de la sociedad colombiana? No hace mucho Uribe le vendió al país algunas afirmaciones que fueron compradas, consumidas. Primero, que no había conflicto interno, que el conflicto interno no existía sino una amenaza terrorista, que no habían desplazados sino migrantes internos, que no defensores de derechos humanos sino guerrilleros vestidos de civil, y los líderes siguen cayendo, señor ministro, bajo su impávida mirada. A esta hora, señor ministro, en el país, a lo largo y ancho del territorio nacional, en una sangría, en una ordalía, responsabilidad suya y de su equipo, transcurre a esta hora, señor ministro, en mi ciudad. ¿Qué significan este tipo de doctrinas como fuente de interpretación, por ejemplo, años antes del alzamiento campesino? A nuestros abuelos les decían que los comunistas se comían a los niños. ¿Cuál es la consecuencia de esos decires? Deshumanizar a las fuerzas alzadas campesinas. Y aún quitarle, restarle la categoría de ciudadanos o de compatriotas a los liberales de la época. Pues bien, hoy significa esto cosas concretas. A los indígenas del Cauca, por su paso por Cali, ¿cómo fueron vistos por un sector de la sociedad caleña? Un periodista de Ocaña me decía que cómo explicaba yo que los indígenas se hubieran enfrentado a la sociedad civil. No reparaba el señor periodista que los indígenas también son sociedad civil. Omar Yepes, directivo del Partido Conservador, le recomendaba a los indígenas regresar a su hábitat natural. Y le preguntaba yo, ¿cuál es el hábitat de la especie humana? Varios directos contertulios míos en el Valle del Cauca, representantes de la clase política, me decían que regresen a sus resguardos. El resguardo en la colonia era un espacio segregado, a cargo del encomendero. Pensamiento colonial que aún subsiste y que explica la xenofobia, el racismo y la aporofobia que padece una parte de la sociedad caleña y un sector de la élite que así se refiere. El representante Cristian Garcés felicitaba en debate conmigo a los indígenas por regresar precisamente a sus resguardos donde debían hacer la protesta. Decía además, busquen la grabación de la W, que no deberían hacerlo en Cali, sino en su resguardo, en el Cauca o en Bogotá. ¿A santo de qué? ¿Por qué? Herencia colonial de Cristian Garcés y de una parte de la élite y de aquellos que se llaman gente de bien en la ciudad de Cali y así autodenominados se cubren de manto para disparar contra los que no consideran que son gente de bien. ¿Cuáles? Los indígenas, entre otros. Una construcción fascista que también explicó la persecución antes a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a los intelectuales en la Alemania nazi, y no solo en la Alemania nazi. En la Italia de Mussolini, en la España de Franco, en la dictadura militar del Cono Sur. Xenofobia que prende lamentablemente entre la sociedad y que está explicando buena parte de lo que aquí estamos discutiendo y de las consecuencias para Cali. Pero voy a resumirle en una palabra:
Ojalá estudiáramos la banalidad del mal para comprender cómo la sociedad acepta de buen agrado a veces este tipo de comportamientos. Este que estamos viviendo en la ciudad de Cali resulta ser aplaudido. La pérdida de empatía de parte de la sociedad y de parlamentarios que quieren negar la presencia aquí de las víctimas. Un acto vergonzante de falta de empatía acaba de ocurrir en este Congreso de la República. ¿A santo de qué? ¿Cuál es la razón por la cual se ha pretendido acá? Hace pocos minutos. ¿Y qué significa? En términos de Amartya Sen. ¿Qué significa lo que acá acaba de ocurrir? En términos de la teoría de la banalidad del mal. Pero le agrego otra. Todo lo que para precisamente Amartya significa el principio de la interpretación de la voluntad del jefe, sobre el cual quiero decir nomás dos palabras. Al hablar de la banalidad del mal, procura entender el modo como obraron las tropas y la base de la sociedad alemana. Lamento decir que una parte de los caleños es víctima, es engranaje en cierta medida de este tipo de comportamiento. La aceptación, la actitud de quienes creen interpretar al jefe y al líder de comando de la fuerza militar o de la expresión política sobre la base de actuaciones que pretenden desarrollar la voluntad del jefe, subalternos o seguidores que creen que lo que hacen está interpretando las órdenes vagas, abstractas e imprecisas de sus líderes o superiores. Entonces voy a decirlo en concreto. ¿Qué significó en Cali la expresión de Álvaro Uribe que invitaba a la sociedad, comillas, a apoyar el derecho de soldados y policías de utilizar armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico? ¿Cuánto va de eso que descubren los teóricos en las sociedades fascistas de otrora y el modo como operan en Cali y en Colombia? No me detengo por razones de tiempo, quiero decirles, ojalá lean que a la colombiana ha sido una constante en los dictadores y autócratas. García Márquez explica cómo en su segundo regreso a Macondo, Aureliano Buendía, ya descompuesto y endurecido en su corazón, no necesita dar las órdenes de exterminio. Sus subalternos lo interpretan a su modo y producen efectos. Teófilo Vargas, un capitán de su tropa liberal guerrillera, cuando le deshizo la dirección a Aureliano Buendía, fue muerto a machete por el solo deseo de Aureliano de que se produjera su deceso, y ya sus hordas estaban cumpliendo las órdenes. Pues bien, ¿cuánto en Cali va de esa afirmación de Álvaro Uribe en relación, por ejemplo, con el niño que patea a un policía y el policía voltea y le dispara a la cabeza a pocos metros, a pesar de que ya no significaba ninguna amenaza? Nunca la significó, además. ¿Qué significa, señor ministro, que usted le entregue una tarjeta de un almacén a los jefes comandantes del ESMAD para premiarlo por lo que está ocurriendo en la ciudad de Cali? ¿Cuál es el mensaje cuando no hay recriminación alguna? ¿Qué significa, ministro, su actitud? Y la de quienes le aplauden al ESMAD en este momento en la ciudad de Cali. ¿Cuánto hay de culpabilidad y cuánto de razonamiento? ¿Es más responsable la gente o el soldado allá en Cali que la burocracia de Bogotá, que aplaude, que corona, que condecora? Esa, señor ministro, es lo que estamos hablando. La interpretación de la voluntad del jefe. Y usted es el jefe en este caso. Usted e Iván Duque. Desde luego que hay mayores responsabilidades frente a la autoridad ministerial y la primera magistratura en relación con estos temas. Por razones de tiempo, voy a pasar a una segunda parte. Voy a presentarle al país un hecho importante que, en mi opinión, marca una pauta que merece una cavilación seria en relación con este asunto. Les quiero decir que en Colombia se aprobó un documento COMPES que habla de la reactivación económica. Y ese documento COMPES, neoliberal como todo lo que producen los últimos gobiernos, todos invariablemente,
Contiene un aspecto en relación con instrucciones de fortalecer el pie de fuerza de la fuerza pública en Colombia, comillas, aumentar porque se prevén unos efectos negativos de la convivencia y la seguridad ciudadana relacionados con la disminución de la confianza institucional. Entonces paso a explicar. Además de ser profundamente reaccionario, ¿qué es lo que nos dice el documento COMPES? Lo que nos dice el documento COMPES, y lo resumo, es que dada la situación apremiante de la pandemia y lo que ella significa, al término de ella, en lugar de soluciones debería tenerse aceitado el aparato represivo en Colombia. No para enviar el puesto de salud cuando lo pida la población, no para mitigar el hambre de los colombianos que claman por comida, sino para mandar ESMAD cuando no hay hospital. Ese es el acuerdo. Quiero reclamar públicamente y con enojo por él. ¿Qué se tiene que tener en el alma y en la cabeza para producir documentos como estos? Voy a decir qué se tiene que tener en el alma y en la cabeza. Los gobiernos se mantienen por represión, desde luego, pero también por consenso, por acuerdo de la sociedad, por consentimiento social. Cuando se agota el consenso, la confianza legítima, la esperanza de la gente en los gobiernos, se afinca la represión tal como está ocurriendo ahora y como estaba previsto en el documento COMPES. No habían ocurrido estos estallidos y ya el documento COMPES lo estaba anticipando. Voy a hacer una segunda anotación. Yo creo que para decir lo que dijo ese documento COMPES hay que tener un tanque de pensamiento en Colombia para decir más o menos lo que se esperaba. Había que estar leyendo lo que fueron las explosiones sociales del 2019 y las razones por las cuales se dan, y entonces le agrego a lo dicho. Vayan, lean a Manuel Castells. Aquí lo he dicho varias veces explicando lo que ocurrió, el estallido del 2019. En mi bancada lo he puesto varias veces como explicación de lo que ocurría a lo largo y ancho del mundo. Además, desde Túnez, antes, pasando por España en el 2011, pero no solo en ellos, siguiendo el 2019, cuando Colombia tenía su propio estallido en el Medio Oriente, con Irak, Líbano, Irán, Argelia, en Europa, con Cataluña, Francia, Reino Unido, en América Latina, en Asia, con Hong Kong y Pakistán, hubo estallidos sociales. Lo he intentado explicar varias veces para decir cómo quedó pendiente ese estallido en medio de la pandemia. De modo que bastaba con sumar 2 más 2 y establecer. La pandemia fue como una campana que impidió el desarrollo de esta protesta. ¿Y qué ocurrió después? El hambre, la falta de ingreso y la subjetividad de la pandemia, donde la gente vio más palmariamente que la política pública se relacionaba con su vida, con su muerte, con su hambre. Que cuando le daban plata bianca le estaban quitando la alimentación del pueblo. Que cuando le llenaban los bolsillos a las ganancias de Luis Carlos Sarmiento Angulo, como lo ha hecho este gobierno, privaba a la población de ingreso mínimo. Y por eso ellos aguantan más hambres que antes. Con todo lo que significa el hambre políticamente hablando. No había que ser un genio para saber lo que se venía. Y sospechosamente el documento COMPES lo instruye. Por eso estuve tan atento de cuánto compraron para el ESMAD. ¿Cuántas tanquetas para el ESMAD? Esas con las cuales hoy levantan al pueblo al oriente y al ancho del país. Esas que estrellan contra la humanidad de los jóvenes del país. ¿Cuántos los escudos? ¿Cuántos los uniformes? ¿Cuántas las municiones? ¿Cuántas las balas calibre 12 con las cuales asesinaron a Dylan Cruz? No va a haber para hospitales. Va a haber para Sarmiento Angulo. No va a haber para inversión social. Va a haber para la fuerza pública. Y ese fue el cálculo siniestro, en mi opinión. Voy a pasar rápidamente a tratar de sustentar algunos hechos de lo que ha ocurrido en la ciudad de Cali. Estos hechos que han sido negados por el ministro con la intención inclusive de desacreditar las evidencias que abundan sobre la violación masiva de derechos humanos, sistemática y calculada,
Y como en redes y en sus afirmaciones, en sus haceres, en sus comportamientos, el ministro lo niega y no precavió, y como se ha señalado, no tuvo el menor gesto de empatía y de solidaridad para intentar evitar lo que hoy ocurre. Afortunadamente, si me permiten los compañeros, afortunadamente... por favor, silencio los senadores que están al fondo del recinto para poder oír al senador Arias. Siga, senador Arias. Afortunadamente, la amplísima exposición de Iván Cepeda me exonera de repetir la otra parte. Baste con decir que este es un escenario inducido para un recorte sistemático de las libertades públicas por varios mecanismos, especialmente mediante reforzados por la asistencia militar, estrategia con la que el Ministerio de Defensa ha adelantado una arremetida particularmente desde la estructura de la Policía Nacional y de una paulatina ocupación de la fuerza militar, al tiempo que intimidante, pretendidamente benevolente. No me detengo ahí, pero es simpático el modo como se pretende presentar al ejército como el bueno. Yo espero que lo sea, porque el ESMAD, señor ministro, lo que ha demostrado es falta de empatía y capacidad de disparo contra los jóvenes de la ciudad de Cali. Voy a documentar básicamente para explicar que no se trata solamente de un hecho episódico, sino de un modelo macabro, un plan de terror social y de guerra psicológica que la humanidad va a tener que estudiar en adelante, porque en mi opinión se pretende generalizar por todo el país. Una serie de estrategias primero justificaron y luego fueron reforzadas por la asistencia militar, que ha resultado ser una gestión del orden público que combina, de una parte, mecanismos para desvirtuar la naturaleza de la movilización y homologarla con hechos violentos y de vandalismos, que pasa incluso por el intento de incidir en el proceso judicial con acusaciones falsas y altamente peligrosas. Voy a mostrar ahora más adelante un video de un defensor, un fiscal y un juez que explican cómo el ministro utilizó esta maniobra para enlodar el paro pacífico en la ciudad de Cali y endilgarle al paro la comisión de delitos por 25 personas que lo habían sido, sus cargos habían sido formulados antes del paro. Y en un cálculo oportunista, el ministro aquí presente quiso endilgarla, afortunadamente fallidamente, porque los tres, juez, fiscal y defensor, coincidieron en que usted mentía, señor ministro. Pero este es apenas, me parece a mí, uno de estos más protervos y cizañosos del ministro, que no es la única actuación, muchas podrían ser documentadas. Segundo, estrategia de omisión y ausencia de autoridades policiales y de fuerza pública en momentos definitivos de los denominados hechos vandálicos y aún criminales, tales como el acompañamiento a civiles armados, tal como los que se presentaron en la avenida Cañas-Gortas. Tercero, todo tipo de excesos y métodos ilegales gracias a un ambiente permisivo, policías sin identificación que impiden investigaciones exitosas y más eficientes y que además son intimidantes, como lo pude comprobar personalmente al constatarlo y transmitirlo inclusive por redes. De otra parte, modelos y estrategias de terror, no solo contra los llamados plantones, sino dentro de los barrios, contra los vecinos y contra la comunidad. Fruto de ellos, por ejemplo, la muerte de Jovita, una habitante de un barrio popular, asfixiada por los gases del ESMAD. La granada que echaron en su casa hizo dar 2 paros respiratorios y ahora voy a documentarlo, presentarlo documentalmente. Y una situación fáctica, y espero se tome nota de esto, de la autoridad civil, una sustitución fáctica de la autoridad civil territorial por una comandancia policial y militar dirigida por el presidente Duque y usted, doctor Mulano, como ministro de Defensa, en la gestión del orden público. Nos encontramos con una aparente apropiación de las funciones de las autoridades civiles del nivel territorial, especialmente en aquellas que no son disciplinadas a la política del partido de gobierno. Se trata, se lo digo al país como motivo de estudio, de una extensión del hiperpresidencialismo que aquí tanto hemos discutido, que permitió la cooptación de todos los organismos de control, que va por la Corte Constitucional también,
que intenta copar también la Junta Directiva del Banco de la República, entre otras cosas, y que ahora le agrega la usurpación o por lo menos la apropiación de parte de las funciones de orden público de los niveles territoriales donde se decide que hay asistencia militar. La asistencia militar pues no es un asunto solamente militar, sino político-militar. Y esto que estoy diciendo, quiero que quede constancia. Lo escuchamos también del alcalde Jorge Iván Ospina. Una semana después de aceptar la asistencia militar, el alcalde Ospina señaló, comillas, haber sido sustituido por una utilidad militar y policial. Y lo hizo el lunes 10 de mayo, en la visita de la Comisión de Paz que asistió allá. Lo escucharon de los aquí presentes, tal vez, el senador liberal Fernando Velázquez, el doctor Iván Cepeda, entre otros, Antonio Sanguino, tal vez, en fin, varios de los aquí presentes, la manifestación categórica del alcalde respecto de lo que resultó ser la llamada asistencia militar. Y en mi opinión esto constituye cada vez más una ruptura creciente del orden constitucional, cuando menos en algunos territorios, que resulta contrario a los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. Voy a presentar algunos hechos. Voy a presentar la documentación, señor presidente, si usted me lo permite. Primero, 28 de abril. Mientras los manifestantes regresan a su casa pacíficamente, amplios sectores de la ciudad fueron abandonados a su suerte a manos de grupos de saqueadores sincronizados como una especie de operación relámpago. Y casi que estoy hablando de nuevo por la boca del señor alcalde de la ciudad. Y actuaron en diferentes sitios de la ciudad provocando saqueos, incendios, destrucción de establecimientos públicos y privados, especialmente buses, estaciones de Mío, Cali, como las de Calipso y otras, y quemas del CAN y de la gobernación. La emblemática plaza de Caicedo, uno de los sitios mejor custodiados de la ciudad, fue abandonado a su suerte. Grupos de no más de 20 personas destruyeron cajeros automáticos, incendiaron varias sedes, etcétera, etcétera. Quiero presentar el primer video sobre la vandalización de la plaza de Caicedo y de Calipso. Le ruego, presidente, las pruebas tal vez me demoren un poquito más, pero si me concedo unos minutos puedo presentar los videos. Por favor, presentemos el video a los técnicos. Esa plaza permanece, y mucho más en el paro debería estarlo, con una fuerte presencia, una buena presencia policial. Esto queda más o menos entre las carreras cuarta y quinta y calles 11 a 12. Los policías que allí estaban por estos días fueron llevados a la carrera quinta con calle quinta, cerca a la panadería, una panadería famosa que allí queda. Su ausencia permitió esta debacle en buena parte del centro de la ciudad, tal como lo he explicado. ¿Qué tal, amigos? Soy Sergio Muñoz para nuestra Cali. En este momento se encuentran personas entrando a saquear. ¿Qué les ocurrió lo propio? El éxito de la Simón. Y una acción orquestada. 70, Simón Bolívar. Y los propios marchantes, para que ustedes lo sepan, se dieron a la tarea de recuperar los objetos que fueron saqueados de Calipso y regresados al mismo lugar. Mientras había una marcha pacífica enorme al lado, un grupo pequeño se dedicó a esa obra sospechosamente, sin obtener reprimenda alguna, y produjo esos hechos. Está perfectamente documentado en la ciudad de Cali la ocurrencia de esos hechos, y en lo que nuestra opinión es, de nuevo, también una sospechosa ausencia. Y no se explicaré de ninguna manera que por una especie de extrañísima omisión. Vamos a seguir, por favor. El tiempo abrevia. Suspendamos, por favor, este video, que quiero mencionar otros 4 hechos. 30 de abril. Como sucedió el día 29 de abril, vuelve a hacer presencia la fuerza pública atacando la protesta pacífica. Ese día, quiero explicar, fui requerido por jóvenes detenidos para que fuera a acompañarlos y tomar testimonio de su denuncia. Dijeron los jóvenes estar siendo golpeados e intimidados dentro de una camioneta panel de la policía, por lo que solicité se me permitiera tomar testimonio y verificar la situación e integridad de estos manifestantes y transeúntes detenidos arbitrariamente.
En esa labor, quiero decir, pude recoger, y está documentado en mi página web, numerosos testimonios de abusos. Voy a hacer referencia a 3 tomados del Coliseo, donde arbitrariamente fueron llevados y después liberados tardíamente después de una flagrante violación de sus derechos ciudadanos y humanos. Primero, un ciudadano, a mí personalmente, me denuncia haber sido golpeado y aparece en el video que yo dejé de manera inmisericordia por policías a la altura del río Cauca, cerca al CAI del Paso de Comercio, y mientras producían esa golpiza brutal le gritaban: tírese al Cauca ya, tírese al Cauca ya. Desde entonces, señor ministro, varios de nosotros nos dedicamos a mirar el Cauca porque sabíamos lo que iba a ocurrir. Ya por allá en el 91 me tocó ir a buscar a Olga Lucía Espinosa, compañera mía del SENA, a Edson Úsuga, y después hizo carrera y se volvió historia lo que ocurrió en el Cauca. Hoy nuevamente, señor ministro, le digo al país, con los ojos puestos en el río Cauca, lo que dice la comunidad, lo que alega la comunidad, lo que advierte la comunidad es supremamente grave. Espero que la autoridad se haya notificado si es que tiempo le ha quedado durante estos días. 2 defensores de derechos humanos fueron despojados de sus carnets y chalecos de identificación, detenidos por la policía mientras tomaban datos de jóvenes que estaban siendo capturados. Paso al siguiente punto por razones de tiempo. Puerto Madera, Calipso. ¿Cuánto nos ha dolido las arremetidas militares? Una de las más graves en Calipso. Póngame, por favor, el video para poder... Video número 2, por favor. Calipso. Senador Wilson Arias, quiero solo recordarle, discúlpeme, que lleva 30 minutos y no sé si usted también tiene unas personas que quieren intervenir o... No, tengo unos videos, señor presidente. Ah, ok. Gracias, señor presidente. Continúe. Si me permite terminar con ellos, le agradezco mucho. Bien. El segundo video, por favor, el técnico, gracias. Una de las arremetidas más brutales. Militares abrieron fuego. Masacraron inclementemente a manifestantes inermes del sector de Calipso, en Puerto Madera. Al día siguiente, el 1 de mayo, como consecuencia de lo anterior, como consecuencia de una agresión de la fuerza pública, el presidente toma la decisión de declarar la asistencia militar que ofrece a los alcaldes y gobernadores, ampliando de ese modo exponencialmente la presencia militar y policial. Pasamos de un despliegue de 1.304 policías y soldados el 28 de abril a tener 4.000 miembros de estas instituciones en las calles el 1 de mayo en la tarde. Y el incremento del pie de fuerza coincide con el aumento de la brutalidad policial y militar en esa zona. Más policial que militar, también quiero reconocer. Quiero dejarlo dicho frente a la faz del país, para que se evalúe el cada qué de cada quien durante estos días en mi ciudad tan lacerada. En ese mismo sector se ubica el Éxito del que todos hoy hablan, y que fue atacado de nuevo el 22 de mayo disparando armas de largo alcance contra los manifestantes y acompañantes, entre ellos, objeto de esa reprimenda, el representante de la Cámara, John Jairo Hoyos, y el periodista Alberto Tejada, a quien la fuerza pública disparó cuando estaban junto a jóvenes manifestantes. Mismos enfrentamientos en los que fue asesinado el patrullero Juan Sebastián Briñez por actores indeterminados y donde fue herido de gravedad el joven manifestante Andrés Felipe Meléndez, que hoy se debate entre la vida y la muerte. 2 días después, 3 de mayo en la noche, se da la arremetida policial en Siloé, barrio adentro. La fuerza pública había empezado a atacar en las noches sistemáticamente a los jóvenes de las concentraciones y posteriormente ingresaba a los barrios, provocando una de las peores matanzas de civiles de la historia de mi ciudad. Siloé va a quedar grabado en la memoria de Colombia por esos hechos, por los de esos días. Cientos de policías en motocicletas, camiones acompañados por helicópteros realizaron cruentas incursiones bajo la lógica de la amenaza contra la comunidad, contra las casas, contra los vecinos, que se extendió a otros municipios como Buga y Cartago. Por favor, ponga el tercer video sobre lo que estoy mencionando. Señor técnico, tercer video.
los estragos y las consecuencias de estas incursiones. Estaban en el hospital y vean lo que les pasó. 21, estamos a 21. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Las 5:48 de la tarde. Lo que significó la arremetida a hospitales y a casas, y el modo como fueron sacados ancianos y personas humildes de la zona. Mire, pueblo colombiano, me cayó la casa. el modo como se ha ensañado la represión sobre nuestras gentes. Malparido. ¿Quién tiene minutos? Mateo va a buscar a la Vera Santa. En la ciudad de Cali, quiero decir, murió entre el 29 y el 30 de abril la señora Jovita Osorio, de 73 años, a causa de gases lacrimógenos que cayeron en el patio de su casa, ubicado en el barrio Paso del Comercio. Sufrió 2 paros respiratorios y falleció. Era madre comunitaria, cuidaba niños. En Buga, el 14... Vea, esta es la situación aquí en Belisario Caicedo. Senador Wilson Arias, se ha cumplido 35 minutos su intervención. ¿Cuánto tiempo necesita? No, le doy 2 minutos más. 2 minutos. 2 minutos, senador. No, Wilson. presidente, 2 minutos no alcanzo a terminar. Pido me conceda 10 minutos para poder presentar las pruebas, señor presidente. ¿Cómo? Le pido me conceda 10 minutos Lo que para pasa presentar. es que- Esto es supremamente grave, presidente. Tengo todos los voceros inscritos, tengo todos los senadores inscritos. Bien, 5 minutos, senador Wilson Arias. Voy a prescindir de todos los que tengo y me aplico solamente a uno, señalando que cuando se tiene el corazón, como lo deberían tener todos los colombianos, especialmente los de Cali, cualquier tiempo, presidente, es escaso. Video número 5. Intentona del ministro aquí presente de presentar criminales capturados y formulados cargos antes del inicio del paro, como si fueran vinculados a los hechos del paro para desacreditar la protesta de Cali. Por favor, video número 5. En ningún momento el señor fiscal hizo referencia a que los imputados hayan participado o tengan algún tipo de vinculación con los actos de vandalismo registrados en Cali y en otras ciudades del país desde el pasado 28 de abril. Es decir, a partir de las movilizaciones y protestas pacíficas en contra del gobierno de Iván Duque. Quiero dejar esta constancia porque el señor ministro de Defensa, Diego Molano, señaló lo siguiente en su cuenta de Twitter, comillas: fueron capturados 25 promotores de actos violentos en el país en los últimos días. Estos sujetos abastecían de armas y explosivos a delincuentes y grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC para atentar contra ciudadanos, fuerza pública e infraestructura, numeral sin tregua, cierro comillas. En una declaración ampliamente difundida por los medios de comunicación, al referirse a los capturados de las personas que concurren a esta audiencia, señaló que, comillas, se logró la captura de 25 de los patrocinadores de hechos de violencia de los últimos días, un grupo de delincuencia organizada que tiene influencia criminal en la ciudad de Cali. A modo de outsourcing, abastecía de armas de fuego y artefactos explosivos a los protagonistas de los últimos desmanes contra ciudadanos, contra los ciudadanos, contra los bienes públicos y la infraestructura privada en la ciudad. Lo mismo que ataques a la fuerza pública. Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la estructura alias Pelos, quien infiltraba y suministraba prendas de vestir que usaban los grupos encapuchados que han generado actos vandálicos y de violación en los días recientes en Cali. Eso está en la página www.noticiascaracol/Colombia/captura a 25 presuntos patrocinadores de hechos vandálicos en medios del paro nacional. Es claro, señor juez, que el ministro de Defensa, Diego Molano, en su afán de distorsionar la realidad respecto a la brutal represión de la policía y otros ciudadanos, no tuvo escrúpulos en usar este caso para atribuirle a los imputados los hechos de violencia en que han estado involucrados precisamente miembros de la Policía Nacional. En ejercicio del derecho de defensa dejo constancia
de la grosera utilización del ministro Molano de este caso, que muy seguramente servirá al gobierno nacional para tratar de engañar a la comunidad nacional e internacional. Doctor, yo nunca he dicho que ellos participaron en actos vandálicos. Es decir, habla el fiscal. No, no he dicho eso. Yo lo que digo es, y entendamos que una cosa es la protesta social y otras cosas son las conductas delictuales que se cometen cuando se saquean almacenes, cuando se roban, entonces, y la forma en que algunos civiles utilizaban armas de fuego de largo alcance. Yo lo que dije era, ¿de dónde sacan estas armas de fuego esas personas? Yo nunca he hecho referencia específica o concretamente a la manifestación, porque yo participo concretamente en ese aspecto, que quede claro. Es importante que quede constancia, y yo no tengo nada que ver con lo que haya dicho el ministro Molano. Eso es un problema de él, y ojalá lo denuncie el señor defensor, porque eso no tiene nada que ver. Gracias, señor juez. Quizás la moción de censura que se tramita pueda ser una manera de censura a ser lenguaraz. Senador Wilson Arias ya cumplió 40 minutos. Un minuto para que concluya, por favor. Solamente quiero notar las varias responsabilidades que le caben al ministro, pero también quiero decir por boca también de Ana Haren. La responsabilidad es, bueno, interpretándola. Las responsabilidades políticas son mayores en este caso, en especial para las esferas de gobierno, de la autoridad ministerial y la primera magistratura y de los poderes fácticos que la sustentan. No tienen la misma condición la soldadesca que el aparato ideológico que la soporta. No es igual de culpable el soldado que no sabe qué hace en un barrio de Cali obnubilado por lo que diga Álvaro Uribe, que usted, señor ministro, quien debe irse de la cartera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, senador Wilson Arias.